Saludos, amantes del terror. Les habla Shade. Escriban en los comentarios de dónde nos siguen, suscríbanse, activen las notificaciones y no olviden dar like. Apaguen las luces y únanse a este viaje que comienza ahora. Nunca imaginé que mi primer trabajo como maestra me llevaría a una experiencia tan aterradora. Todo comenzó hace unos 6 meses, cuando fui asignada a una pequeña escuela rural en un pueblo remoto de Oaxaca. Estaba emocionada por la oportunidad, pensando que sería una chance de marcar la diferencia en la vida de niños necesitados. Poco sabía que estaba a punto de sumergirme en una pesadilla que me persigue hasta el día de hoy. Llegué al pueblo un domingo por la tarde, después de un largo viaje en autobús por carreteras sinuosas y polvorientas. El lugar era diminuto, con solo unas pocas decenas de casas de adobe agrupadas alrededor de una plaza central. La escuela estaba un poco apartada, en la cima de una colina. Era un edificio antiguo, de apariencia imponente, pero algo decadente. Cuando lo vi por primera vez, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si algo me estuviera advirtiendo. Ignoré la sensación, atribuyéndola al cansancio del viaje. A la mañana siguiente, comencé mi primer día de clases. Los niños parecían normales a primera vista, pero pronto noté algo extraño en sus comportamientos. Eran demasiado callados, casi nunca sonreían y parecían constantemente distraídos, mirando hacia los rincones del aula como si vieran algo que yo no podía ver. Traté de no darle mucha importancia, pensando que tal vez solo era timidez ante la nueva maestra. Fue durante el recreo que las cosas empezaron a volverse realmente perturbadoras. Estaba sola en el aula, organizando algunos materiales, cuando escuché un susurro proveniente del fondo del salón. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. Mi corazón se aceleró, pero intenté convencerme de que era solo el viento. Después de todo, el edificio era viejo y estaba lleno de grietas. A medida que avanzaba el día, noté que los niños evitaban ciertas áreas de la escuela. Nadie se acercaba al armario en la esquina del aula y todos parecían apurados por salir tan pronto como sonaba la campana. Cuando le pregunté a una de las alumnas mayores sobre esto, ella solo me miró con ojos abiertos de miedo y dijo: «La maestra nueva no debe quedarse sola después de que se pone el sol». Esas palabras me dejaron inquieta, pero estaba decidida a no dejarme llevar por supersticiones. Después de que terminaron las clases, decidí quedarme un poco más para preparar las lecciones del día siguiente. El sol ya se estaba poniendo cuando comencé a escuchar ruidos extraños provenientes del pasillo. Eran como pasos arrastrados, lentos y pesados. Mi primer instinto fue pensar que era el conserje, pero luego recordé que se había ido horas atrás. Con el corazón latiendo fuerte, salí del aula para investigar. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por la débil luz del crepúsculo que entraba por las ventanas sucias. Los ruidos se habían detenido, pero podía sentir una presencia, como si alguien o algo me estuviera observando. De repente, escuché un golpe sordo proveniente de una de las aulas. Caminé lentamente hacia el sonido, mi mano temblando al alcanzar el pomo de la puerta. Cuando abrí la puerta, lo que vi me hizo congelar de miedo. Todos los pupitres estaban apilados en el centro del aula, formando una torre inestable que casi tocaba el techo. En la cima de la pila había un muñeco de trapo viejo, mirándome fijamente. Sentí que mis rodillas se debilitaban y retrocedí, golpeándome contra la pared del pasillo. Fue entonces cuando escuché una risa infantil haciendo eco por la escuela vacía, una risa que no parecía humana. No sé cómo logré fuerzas para correr de allí. Todo mi cuerpo temblaba mientras bajaba las escaleras, tropezando en los escalones. Cuando finalmente alcancé la puerta principal, estaba cerrada con llave. Tiré del pomo con todas mis fuerzas,
en pánico, pero no se movía. Fue entonces cuando escuché esa risa de nuevo, esta vez más cerca, como si estuviera justo detrás de mí. Girando rápidamente, vi una sombra moviéndose al final del pasillo. No era la sombra de un niño, ni de un adulto. Era algo deforme, que se retorcía de manera antinatural. Mi corazón parecía que iba a explotar en mi pecho. Miré alrededor desesperadamente, buscando una salida, cuando recordé la ventana del baño en la planta baja. Corrí lo más rápido que pude, sintiendo que esa presencia me seguía. Entré al baño y cerré la puerta con llave, sabiendo que probablemente no serviría de mucho. La ventana era pequeña, pero estaba decidida a pasar por ella de cualquier manera. Mientras intentaba abrirla, escuché arañazos en la puerta, como si garras estuvieran tratando de atravesarla. Con un esfuerzo final, logré abrir la ventana y apretarme a través de ella, cayendo al suelo del exterior. No miré atrás, solo corrí hacia el pueblo. Las calles estaban desiertas y oscuras. Golpeé la primera puerta que vi, gritando por ayuda. Una señora mayor abrió, miró mi estado de pánico e inmediatamente me jaló hacia adentro. Entre sollozos, traté de explicar lo que había sucedido. La señora escuchó en silencio, su rostro volviéndose cada vez más sombrío. Cuando terminé, suspiró profundamente y dijo: «Hija mía, no deberías haberte quedado allí después del atardecer. Esa escuela tiene secretos oscuros». Poco a poco, la señora me contó sobre las leyendas del lugar. El edificio de la escuela tenía más de 100 años y, según los residentes más antiguos, fue construido sobre un antiguo cementerio indígena. A lo largo de los años, muchos niños habían desaparecido misteriosamente, siempre durante la noche. Los maestros que se quedaban hasta tarde frecuentemente reportaban experiencias extrañas, y algunos simplemente se iban sin explicación. Pasé la noche en la casa de la señora, incapaz de dormir, saltando ante cada ruido. A la mañana siguiente, un grupo de hombres del pueblo me acompañó a la escuela. Todo parecía normal a la luz del día. Los pupitres estaban en su lugar. No había ningún muñeco siniestro. Pero cuando abrí el armario en la esquina del aula, encontré docenas de dibujos hechos por los niños. Todos mostraban la misma figura, una criatura oscura y deforme, con ojos brillantes y una sonrisa llena de dientes puntiagudos. En ese momento, decidí que no podía quedarme más allí. Pedí una transferencia inmediata y dejé el pueblo ese mismo día. Hasta hoy, tengo pesadillas con esa noche y con los dibujos de los niños. A veces, cuando estoy sola en casa por la noche, tengo la sensación de escuchar esa risa infantil haciendo eco en la distancia. No sé explicar lo que sucedió en esa escuela, pero estoy segura de que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Nunca pensé que estaría aquí compartiendo algo así, pero necesito desahogarme sobre lo que me pasó hace unas semanas. Soy fotógrafo freelance y estaba planeando un proyecto sobre paisajes rurales en México. Después de mucho buscar, encontré un rancho para rentar en Sonora que parecía perfecto, aislado, con vistas impresionantes y un precio que se ajustaba a mi presupuesto apretado. Poco sabía que esa decisión me llevaría a una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Llegué al rancho un miércoles por la tarde. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con tonos naranja y rojo que parecían salidos de un cuadro. Confieso que me emocioné con las posibilidades fotográficas. El lugar era aún más bonito que en las fotos del anuncio. Una casa de adobe bien conservada, rodeada de campos abiertos y colinas al fondo. El dueño, un señor llamado Arturo, me recibió con una sonrisa amable, pero noté algo raro en su mirada cuando mencioné que me quedaría solo por unos días. Arturo me mostró la casa rápidamente, me explicó dónde estaban las cosas básicas y me entregó las llaves. Antes de irse, dudó un momento y dijo:
Cualquier cosa, tienes mi número, no dudes en llamar. En ese momento no le di mucha importancia. Pensé que era solo su forma de ser hospitalario. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que había un tono de preocupación en su voz. Pasé el resto de la tarde organizando mi equipo y planeando las locaciones para las fotos del día siguiente. Cuando cayó la noche, el silencio era absoluto. Nada más que el ocasional ulular de un búho o el susurro del viento en los árboles. Decidí acostarme temprano para despertar antes del amanecer y aprovechar la luz dorada de la mañana. No sé decir exactamente qué hora era cuando desperté sobresaltado. La oscuridad era total y por un momento me sentí desorientado, sin recordar dónde estaba. Fue entonces cuando lo escuché. El sonido inconfundible de cascos de caballo golpeando el suelo seco, no muy lejos de la casa. Mi corazón se aceleró. ¿Caballos? ¿A esa hora de la noche? Traté de convencerme de que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Después de todo, estaba en un lugar extraño y el silencio de la noche suele amplificar cualquier ruido. Pero entonces escuché voces. Eran murmullos distantes, imposibles de entender, pero definitivamente humanos. Me helé. Arturo no había mencionado nada sobre otras personas viviendo o trabajando cerca. Me levanté de la cama con las piernas temblando. Una parte de mí quería envolverse en las cobijas y fingir que nada estaba pasando. Pero la curiosidad y el miedo a lo desconocido me empujaron hacia la ventana. Aparté la cortina con cuidado, tratando de no hacer ruido. La luna llena iluminaba el paisaje lo suficiente para que yo distinguiera formas, pero no vi nada anormal. Los sonidos, sin embargo, continuaban. Pasé unos minutos ahí, paralizado, mirando hacia la oscuridad y escuchando esos sonidos fantasmales. Las voces parecían volverse más fuertes por momentos, como si estuvieran discutiendo, y luego bajaban de nuevo a murmullos. El ruido de los cascos iba y venía, a veces pareciendo acercarse a la casa, otras veces alejándose. Quería poder decir que eran solo animales salvajes o el viento jugando trucos, pero algo en el fondo de mi mente me decía que algo estaba muy mal. No pude volver a dormir esa noche. Me quedé sentado en la cama, abrazando mis rodillas, escuchando esos sonidos inexplicables hasta que el sol comenzó a salir. Cuando los primeros rayos de luz atravesaron la ventana, los ruidos finalmente cesaron. Exhausto y confundido, salí de la casa para investigar. La mañana estaba fresca y el rocío cubría el pasto. Miré alrededor, buscando cualquier señal de lo que había sucedido durante la noche. No había marcas de cascos, huellas o cualquier otra evidencia de que alguien hubiera estado ahí. Comencé a dudar de mi propia cordura. ¿Acaso había soñado todo aquello? Pasé el día fotografiando, tratando de concentrarme en el trabajo y olvidar los eventos de la noche anterior, pero la inquietud no me abandonaba. A medida que el sol comenzaba a ponerse, sentí un nudo en el estómago. ¿Y si volvía a suceder? Pensé en llamar a Arturo, no, pero ¿qué le diría? Oye, creo que hay fantasmas en tu rancho. Probablemente pensaría que estaba loco. Decidí quedarme despierto. Preparé un café bien cargado y me instalé en la sala con mi laptop, determinado a editar algunas fotos para pasar el tiempo. Las horas se arrastraban. El silencio era opresivo, roto solo por el ocasional clic de mi mouse. Entonces, alrededor de las 2 de la mañana, comenzó de nuevo. Primero fueron los cascos, distantes al principio, pero acercándose rápidamente. Mi corazón se aceleró, la adrenalina corriendo por mis venas. Me levanté despacio, con las piernas temblorosas, y fui hasta la ventana. Fue entonces cuando vi algo que me heló hasta los huesos. Siluetas. Varias de ellas, montadas a caballo, moviéndose por la propiedad como si estuvieran patrullando. No eran sólidas. Podía ver a través de ellas la luz de la luna atravesando sus cuerpos translúcidos. Me froté los ojos con fuerza.
esperando que la visión desapareciera. Pero cuando miré de nuevo, todavía estaban ahí. Las figuras parecían estar vestidas con ropa de una época pasada. Sombreros de vaquero, ponchos, botas con espuelas. Sus voces llegaban hasta mí en susurros apagados, como si estuvieran hablando bajo el agua. Intenté entender lo que decían, pero era una mezcla confusa de español antiguo y algún dialecto que no reconocía. De repente, una de las figuras giró la cabeza en mi dirección. No pude ver sus ojos, pero sentí como si me estuviera mirando fijamente. Un escalofrío recorrió mi espalda y me alejé de la ventana, tropezando hacia atrás hasta chocar con la pared opuesta. Me quedé ahí, paralizado de miedo, escuchando los sonidos intensificarse afuera. No sé cuánto tiempo me quedé allí, apoyado contra la pared, temblando. Los sonidos afuera parecían aumentar y disminuir como olas. En un momento, escuché lo que parecía ser un disparo de revólver, seguido de gritos ahogados. Todo mi cuerpo estaba tenso, listo para correr. ¿Pero a dónde? Estaba aislado en medio de la nada, rodeado por... ¿qué? ¿Fantasmas? ¿Alucinaciones? Cuando el primer rayo de sol finalmente entró por la ventana, sentí como si hubiera despertado de una pesadilla. Los sonidos se habían detenido por completo. Me levanté con las piernas temblorosas y fui a la cocina, desesperado por un vaso de agua. Mientras bebía, noté algo por la ventana que hizo que mi estómago se hundiera, marcas de cascos en el suelo, profundas y frescas. Con manos temblorosas, agarré mi celular y llamé a Arturo. Cuando contestó, le solté todo lo que había sucedido, las palabras saliendo atropelladas. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, Arturo suspiró profundamente y dijo: «Pensé que esto ya no pasaría. Voy para allá ahorita». 1 hora después, Arturo llegó. Parecía más viejo y cansado que el día anterior. Nos sentamos en el porche y comenzó a contarme la historia del rancho. «Este lugar», dijo, mirando hacia el horizonte, «fue escenario de una guerra entre hacendados hace casi 100 años. Una disputa por tierras que terminó en mucha sangre derramada». Arturo explicó que su abuelo había sido uno de los hacendados involucrados en el conflicto. La propiedad había pasado de generación en generación, junto con las historias de los eventos trágicos que ocurrieron allí. «A veces», dijo en voz baja, «parece que el pasado se niega a quedarse en el pasado, especialmente en noches de luna llena». Me quedé en shock, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Parte de mí quería creer que todo era una broma elaborada, pero la expresión sombría de Arturo y los vívidos recuerdos de la noche anterior me decían lo contrario. «¿Por qué no me avisaste?», pregunté, con una mezcla de miedo y enojo en mi voz. Arturo bajó la mirada. «Yo esperaba que no sucediera. Hace años que nadie reportaba nada. Pensé que tal vez se había acabado». Hizo una pausa, pasándose la mano por el rostro cansado. «Lo siento mucho. Debí haberte contado, o al menos haberme quedado cerca». Pasé el resto del día en un estado de aturdimiento, alternando entre momentos de incredulidad y destellos de pánico al recordar lo que había visto. Arturo se quedó conmigo, contándome más sobre la historia del lugar, mostrándome fotos antiguas y documentos que corroboraban su relato. A medida que avanzaba la tarde, tomé una decisión. No pasaría otra noche allí. Arturo entendió mi decisión de irme y hasta se ofreció a ayudarme a empacar mis cosas. Mientras guardaba mi equipo fotográfico, una parte de mí se sentía avergonzada por estar huyendo. Después de todo, era un adulto, y los fantasmas no existían, ¿verdad? Pero cada vez que miraba por la ventana y veía las marcas de cascos en el suelo, un escalofrío recorría mi espalda. Ya estaba anocheciendo cuando terminé de cargar mi coche.
Arturo insistió en acompañarme hasta la carretera principal, diciendo que era fácil perderse en los caminos de terracería por la noche. Acepté su oferta, agradecido de no tener que enfrentar la oscuridad solo. Mientras conducíamos, él continuó hablando sobre la historia del rancho, como si quisiera que entendiera completamente lo que había sucedido allí. «¿Sabes?», dijo Arturo, mirando el camino frente a nosotros. «Mi abuelo solía decir que las almas de esos hacendados estaban atrapadas aquí, condenadas a revivir su conflicto noche tras noche». Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo sus palabras. Él creía que algún día alguien sería capaz de ayudarlos a encontrar la paz. Tragué saliva, sintiendo un peso en el estómago. «¿Y crees que ese alguien podría ser yo?», pregunté medio en broma, medio aprensivo. Arturo solo se encogió de hombros, con una pequeña sonrisa enigmática en sus labios. «¿Quién sabe? A veces, todo lo que los espíritus necesitan es alguien que los escuche». Llegamos a la carretera principal y Arturo me dio instrucciones para llegar al pueblo más cercano. Antes de despedirnos, dudó por un momento y luego sacó algo de su bolsillo. Era una vieja fotografía en blanco y negro que mostraba a un grupo de hombres frente al rancho. «Quédate con esto», dijo. «Tal vez te ayude a entender mejor lo que viste». Tomé la foto con cuidado, sintiendo el peso de la historia en mis manos. Le agradecí a Arturo y prometí ponerme en contacto en cuanto llegara al pueblo. Mientras me alejaba, vi por el retrovisor cómo Arturo se hacía cada vez más pequeño, una figura solitaria en la creciente oscuridad. Durante el viaje de regreso, no pude dejar de pensar en lo que había sucedido. Las imágenes de las figuras fantasmales cabalgando por el rancho se mezclaban con las historias que Arturo me había contado. Parte de mí quería olvidar todo, enterrar esta experiencia en el fondo de mi mente. Pero otra parte, la parte curiosa y terca que me hizo convertirme en fotógrafo, no podía dejar el tema de lado. Cuando finalmente llegué al hotel en el pueblo, estaba exhausto física y emocionalmente. Me desplomé en la cama, la vieja fotografía aún apretada en mi mano. Antes de quedarme dormido, miré los rostros serios de los hombres en la imagen. ¿Serían ellos los que había visto? ¿Y si Arturo tenía razón? ¿Y si realmente necesitaban ayuda para encontrar la paz? Con estos pensamientos dando vueltas en mi cabeza, caí en un sueño inquieto, soñando con caballos fantasma y conflictos de una época hace mucho tiempo pasada. Desperté a la mañana siguiente sintiéndome agotado, pero con una extraña sensación de claridad. Miré la fotografía que Arturo me había dado, estudiando los rostros de aquellos hombres del pasado. Algo dentro de mí sabía que no podría simplemente ignorar lo que había sucedido y seguir adelante como si nada. Hoy, años después de aquella noche aterradora, todavía pienso en los hacendados y en sus historias no contadas. Es un recordatorio constante de que hay más misterios en este mundo de los que podemos comprender, y que a veces las historias más poderosas son aquellas que desafían explicación. Nunca pensé que compraría una casa embrujada. Es decir, ni siquiera creía en esas cosas hasta hace poco. Pero después de lo que nos pasó a mí y a mi familia en esa vieja casa en Michoacán, ya no sé qué creer. Todo comenzó cuando decidimos mudarnos a un pequeño pueblo, buscando una vida más tranquila lejos de la gran ciudad. Encontramos una propiedad antigua a un precio muy por debajo del mercado. Era una casa grande, de 2 pisos, con un amplio patio y una hermosa vista de las montañas. Claro que necesitaba una buena reforma, pero pensamos que sería un proyecto divertido para hacer juntos como familia. En los primeros días estábamos emocionados con la mudanza y la reforma. Pasábamos todo el día limpiando, pintando y arreglando cosas. Por la noche, caíamos exhaustos en nuestros colchones improvisados en la sala, ya que las habitaciones aún no estaban listas. Fue en la tercera noche cuando las cosas empezaron a ponerse extrañas.
Me desperté en medio de la madrugada con un ruido que venía de la cocina. Parecía que alguien estaba moviendo la nevera. Pensé que sería mi marido o uno de los niños buscando agua, así que me levanté para verificar. Cuando llegué a la cocina, no había nadie allí. La nevera hacía un ruido extraño, como si se estuviera encendiendo y apagando rápidamente. Pensé que sería algún problema eléctrico e hice una nota mental para llamar a un técnico por la mañana. Volví a la sala e intenté dormir, pero el ruido continuó durante unos minutos más antes de detenerse abruptamente. A la mañana siguiente, comenté lo sucedido con mi marido. Él dijo que no había oído nada y sugirió que debía estar soñando. Decidí no darle mucha importancia al asunto y continuamos con la reforma. Esa tarde, estaba lavando algo de ropa cuando noté algo extraño. Todas las prendas blancas que acababa de lavar tenían manchas negras, como si hubieran sido frotadas con carbón. Me frustré, pensando que debía ser algún problema con la lavadora o con el agua. Volví a lavar, esta vez a mano, pero el resultado fue el mismo. Las manchas negras parecían surgir de la nada, como si estuvieran brotando del propio tejido. Irritada y confundida, colgué la ropa en el tendedero del patio, esperando que el sol pudiera ayudar a aclarar las manchas. Mientras lo hacía, sentí un escalofrío en la espalda. Tenía la sensación de estar siendo observada, pero cuando miré alrededor, no vi a nadie. Intenté convencerme de que era solo el cansancio que me estaba volviendo paranoica, pero no podía librarme de esa inquietante sensación. Por la noche, después de la cena, estábamos todos sentados en la sala hablando sobre el progreso de la reforma cuando mi hijo menor se quejó de que sus chanclas estaban calientes. Me pareció extraño y tomé la chancla para verificar. Para mi sorpresa, estaba realmente caliente, como si hubiera estado expuesta al sol durante horas. Pero era de noche y las chanclas habían estado dentro de casa todo el día. Revisé los otros pares de chanclas de la familia y todos estaban en la misma condición, inexplicablemente calientes. Esa noche tuve dificultades para dormir. Me quedé pensando en todas las cosas extrañas que habían sucedido e intentando encontrar explicaciones lógicas. Alrededor de las 3 de la mañana me desperté sobresaltada con el ruido de la nevera nuevamente. Esta vez parecía aún más fuerte e irregular. Empujé a mi marido para despertarlo, queriendo que él también lo escuchara. Cuando finalmente se despertó y prestó atención, el ruido se detuvo de repente, dejando solo el silencio de la noche. Mi marido me miró con una expresión de preocupación y confusión. Había escuchado el ruido durante unos segundos antes de que se detuviera y ya no podía negar que algo extraño estaba sucediendo. Nos quedamos despiertos el resto de la noche, hablando en voz baja sobre los eventos de los últimos días. Por primera vez, empezamos a considerar la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, hubiera algo sobrenatural ocurriendo en nuestra nueva casa. A la mañana siguiente, nos despertamos exhaustos y un poco asustados. Decidimos continuar con la reforma, pero ahora estábamos más atentos a cualquier cosa fuera de lo común. Mientras trabajábamos, hablábamos en voz baja sobre qué podría estar causando estos extraños eventos. Mi marido, siempre escéptico, trataba de encontrar explicaciones racionales, pero yo podía ver que incluso él empezaba a dudar. Los niños, por otro lado, parecían emocionados con la idea de que nuestra casa pudiera estar embrujada, como en las películas que veían. Alrededor del mediodía, comenzó a llover con fuerza. El cielo se oscureció rápidamente y oímos el primer trueno a lo lejos. Normalmente, me encantaban las tormentas, pero ese día sentí un miedo inexplicable instalarse en mi pecho. Cerramos todas las ventanas y puertas y nos reunimos en la sala. Fue entonces cuando empezamos a oírlo. Al principio, era casi imperceptible, pero a medida que la lluvia aumentaba, se hacía más claro. Susurros,
provenientes de las ventanas. No eran voces distintas, sino un murmullo constante e inquietante. Miré a mi marido, que estaba pálido. Él también podía oírlo. Los niños se acurrucaron más cerca de nosotros, sus ojos abiertos de miedo y fascinación. Intenté convencerme de que era solo el viento, pero el sonido era demasiado intencional. Como si alguien, o algo, estuviera tratando de decirnos algo. Nos quedamos allí, paralizados, escuchando esos susurros por lo que pareció una eternidad. Cuando la tormenta finalmente pasó, los susurros cesaron, dejando un silencio opresivo en su lugar. Esa noche, nadie quería dormir solo. Improvisamos un campamento en la sala, todos juntos en nuestros sacos de dormir. Dejamos todas las luces encendidas, como si eso pudiera protegernos de lo que fuera que estuviera sucediendo. Me quedaba mirando las sombras, imaginando si se movían, o si era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. El ruido de la nevera no vino esa noche, pero de alguna manera, el silencio era aún más aterrador. Al día siguiente, nos despertamos temprano y decidimos hacer una pausa en la reforma. Necesitábamos tiempo para procesar todo lo que estaba sucediendo. Salimos a tomar café en una cafetería en el centro del pueblo. Mientras comíamos, empezamos a hablar con el dueño del establecimiento, un señor mayor que parecía conocer a todos en la ciudad. Casualmente, mencionamos que habíamos comprado la casa antigua en las afueras y la estábamos reformando. El hombre se tensó visiblemente cuando mencionamos la casa. Nos miró de una manera extraña, como si estuviera decidiendo si debía o no decir algo. Finalmente, se inclinó sobre el mostrador y habló en voz baja. Esa casa tiene historia, ¿saben? No todo el mundo lo cree, pero los más viejos, bueno, ellos saben. Le pedí que nos contara más, sintiendo un escalofrío en el estómago. El hombre dudó, miró alrededor como si verificara si alguien más estaba escuchando, y continuó. Dicen que hace muchos años, una familia entera desapareció en esa casa. De la noche a la mañana, simplemente se esfumaron. Dejaron todo atrás, ropa, muebles, hasta la comida en la mesa. Nadie nunca descubrió qué les pasó. Sentí mi corazón acelerarse mientras el hombre hablaba. Miré a mi marido y vi que estaba tan pálido como yo me sentía. El dueño de la cafetería continuó. Desde entonces, nadie ha logrado vivir allí por mucho tiempo. Siempre suceden cosas extrañas, inexplicables. La mayoría de la gente ni siquiera llega a pasar una semana antes de irse. Hizo una pausa y nos miró con una expresión de genuina preocupación. Ustedes no han notado nada extraño, ¿verdad? No supe qué responder. Una parte de mí quería contar todo lo que habíamos vivido, desahogarme con alguien que parecía entender, pero otra parte tenía miedo. Miedo de hacer todo aquello real al hablarlo en voz alta. Miedo de admitir que estábamos viviendo en una casa que podría estar realmente embrujada. Mi marido, percibiendo mi vacilación, respondió rápidamente. No, nada extraño. Solo el trabajo normal de reforma. Pero su voz tembló ligeramente, y estoy segura de que el hombre se dio cuenta de que estábamos ocultando algo. Después de esa conversación en la cafetería, algo cambió en mí. Pasé el resto del día distraída, repasando en mi cabeza todo lo que el dueño nos contó. No podía liberarme de la sensación de que había cometido un error al llevar a mi familia a esa casa. Cuando regresamos, una fuerte tormenta comenzaba a formarse en el horizonte. Las nubes oscuras avanzaban rápidamente y pronto estábamos rodeados por la furia del clima una vez más. No me importaba lo cansados que estuviéramos o lo difícil que fuera, solo quería salir de allí. Tan pronto como entramos en la casa, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si hubiéramos sido recibidos por un aire frío y pesado. Cerramos todas las ventanas, pero los susurros pronto volvieron, más insistentes e inconfundibles. Los niños estaban asustados.
aferrados a nosotros todo el tiempo. Esa noche no logramos mantener la calma. La atmósfera parecía cargar una energía diferente, casi amenazante. Por alguna razón, parecía que la casa estaba viva y estaba enfadada. El peculiar sonido de burbujas metálicas estaba de vuelta de madrugada, proveniente de la cocina. Solo que esta vez parecía rodear toda la casa. Era como si la nevera estuviera poseída por un espíritu inquieto, aprovechando la oscuridad para liberar una furia contenida. Estábamos todos juntos en la sala, y aunque los niños intentaban dormir, mi marido y yo estábamos alerta. La tensión era palpable. Él se levantó, indeciso sobre si debía o no confrontar ese ruido loco. Mientras él dudaba en la puerta de la cocina, un chasquido fuerte resonó desde el exterior. Nos miramos sin saber qué hacer. Los susurros aumentaron en intensidad, y pudimos escuchar claramente palabras, aunque desconexas. Era como si conversaran entre sí, burlándose de nuestro miedo. Como si se mofaran de nosotros por seguir allí tercos. Era demasiado para mí. Sentí un impulso de salir corriendo con todos, sin importar la tormenta afuera. Fue entonces cuando las luces empezaron a parpadear. Primero despacio, luego frenéticas, hasta que una oscuridad completa se adueñó de todo. Los niños gritaron y los sujetamos con fuerza. Mi corazón latía a toda prisa y apenas podía pensar con claridad. En esa oscuridad, todo parecía más vívido, más agresivo. Los sonidos parecían rodearnos y el miedo nos inmovilizaba. Mi marido empezó a buscar la linterna que habíamos dejado cerca, pero en la prisa no podía encontrarla. Cuando finalmente encontramos la linterna y la encendimos, un brillo tenue nos envolvió. Los susurros cesaron abruptamente, como si la presencia de luz hubiera interrumpido aquel momento sombrío. Mi corazón aún latía rápido en mi pecho, pero la sensación de ser observada era menos intensa. Sin embargo, había un peso en el aire, un sentimiento de que aquello no había realmente terminado. Sabía que, eventualmente, todo comenzaría de nuevo, y mi deseo de salir de allí solo aumentaba. A pesar de que la tormenta continuaba afuera, tomamos la decisión de irnos esa misma noche. Era la única opción sensata en ese momento. Con los niños acurrucados en sus abrigos y abrazados a nosotros, corrimos hacia el coche, dejando atrás cualquier ilusión de que esa casa pudiera ser algún día nuestro hogar. Mientras nos alejábamos bajo la lluvia, miré hacia atrás una última vez. La casa parecía observarnos también, su silueta destacándose contra el cielo iluminado por relámpagos. Nos tomó un tiempo procesar todo lo que habíamos vivido. Durante semanas, mencionamos y recordamos cada pequeño detalle, tratando de encontrar lógica donde no la había. Incluso ahora, años después, cuando recuerdo esa experiencia, siento un escalofrío recorrer mi espalda, como un recordatorio de que hay cosas que no podemos entender o controlar. No volvimos más a esa casa y sinceramente espero nunca más tener que enfrentar algo así. Todo comenzó cuando recibí una propuesta para restaurar una antigua capilla en un rancho aislado en Querétaro. En ese momento, pensé que sería solo otro trabajo normal, pero poco sabía lo que me esperaba. Llegué al rancho en una calurosa tarde de verano. La propiedad era enorme, con campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. En el centro había una imponente casa principal, pero mi foco era la pequeña capilla de piedra a unos 200 metros de distancia. Tan pronto como puse mis ojos en ella, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Había algo extraño en ese lugar. El dueño del rancho, un señor llamado Miguel, me recibió con una sonrisa forzada. Parecía nervioso, jugando constantemente con su sombrero mientras me explicaba el trabajo.
La capilla tenía más de 200 años y necesitaba una restauración completa. Pintura, reparaciones estructurales, recuperación de frescos. Sería un proyecto de semanas. Miguel se aseguró de advertirme que debía trabajar solo durante el día y nunca quedarme en la capilla después del atardecer. Me pareció extraño, pero insistió tanto que acabé aceptando. Al fin y al cabo, ¿qué podría pasar? Era solo una capilla vieja, ¿verdad? Poco sabía cuán equivocado estaba. Comencé el trabajo al día siguiente, bien temprano. La capilla era pequeña, pero llena de detalles intrincados. Mientras limpiaba las paredes para comenzar la restauración, noté símbolos extraños escondidos bajo capas de pintura. No eran cristianos, parecían más bien paganos. Intenté no pensar mucho en ello y seguí trabajando. Fue en el tercer día cuando las cosas empezaron a ponerse realmente raras. Estaba concentrado, restaurando un fresco cerca del altar, cuando de repente sentí como si la temperatura hubiera bajado unos 10 grados. Mi piel se erizó, y por un instante tuve la certeza absoluta de que había alguien detrás de mí. Me giré rápidamente, con el corazón acelerado, pero no había nadie. La capilla estaba vacía y silenciosa como siempre. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, el cansancio del trabajo jugándome una mala pasada. Pero entonces lo oí, un susurro, bajito, casi inaudible, como si alguien estuviera murmurando una oración muy cerca de mi oído. Salí corriendo de la capilla, todo mi cuerpo temblando. Pasé unos buenos 20 minutos fuera, tratando de calmarme y racionalizar lo que había sucedido. Probablemente era solo el viento, me dije a mí mismo. Las antiguas construcciones de piedra a veces hacen ruidos extraños, ¿no? Pero en el fondo sabía que era algo más. Algo que no podía explicar y que me dejaba con un miedo que nunca antes había sentido. Decidí volver al trabajo, tratando de convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Pero era difícil ignorar la constante sensación de estar siendo observado. Mientras raspaba una capa de pintura antigua, revelando más de esos extraños símbolos, escuché un ruido. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo de piedra. Me giré lentamente, con el corazón casi saliéndose de mi pecho. No había nadie allí, pero juro que vi una sombra moviéndose rápidamente detrás del altar. Me quedé paralizado, todo mi cuerpo temblando. Quería correr, pero mis piernas no obedecían. Fue entonces cuando lo noté. Las velas del altar, que ciertamente no había encendido, estaban todas prendidas. No sé cuánto tiempo me quedé allí, inmóvil, mirando fijamente esas llamas que bailaban sin viento alguno. Cuando finalmente pude moverme, salí corriendo de la capilla. Encontré a Miguel afuera y, tartamudeando, intenté explicarle lo que había sucedido. Se puso pálido, pero no pareció sorprendido. «Son las almas», murmuró. «No les gusta que toquen su lugar». Quise abandonar el trabajo allí mismo, pero Miguel me convenció de quedarme. Ofreció pagarme el doble y dijo que eran solo historias antiguas para asustar a la gente. Una parte de mí quería creerle, tal vez por miedo a enfrentar lo que realmente había visto. Acabé aceptando continuar, pero con la condición de trabajar solo con la puerta abierta y salir mucho antes del atardecer. En los días siguientes, intenté concentrarme en el trabajo, ignorando los susurros ocasionales y las sombras que parecían moverse en el rabillo de mi ojo. Pero era imposible no notar que, cada día, descubría más de esos extraños símbolos en las paredes. Parecían formar un patrón, como si contaran una historia que no podía entender. Fue una tarde, cuando estaba casi terminando de restaurar el altar, que todo cambió. Sin aviso, todas las velas se encendieron de golpe. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. Y entonces, como si una cortina invisible se hubiera abierto,
Vi algo que me heló hasta los huesos. Figuras translúcidas, vestidas con ropas antiguas, realizando algún tipo de ceremonia a mi alrededor. Se movían en un círculo lento, cantando en una lengua que no reconocía. En el centro, donde yo estaba, había una figura diferente, más grande, más oscura, con ojos que parecían agujeros negros. Extendió su mano hacia mí y sentí como si mi alma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo. No sé cómo, pero logré forzarme a salir de ese trance. Corrí fuera de la capilla, tropezando y cayendo varias veces. Cuando finalmente llegué a la casa principal, estaba jadeando y cubierto de sudor frío. Miguel me encontró así y, por la expresión en su rostro, supe que entendía exactamente lo que había sucedido. Miguel me llevó dentro de la casa y me sentó en la cocina. Sus manos temblaban mientras me servía un vaso de agua. «¿Lo viste, verdad?», preguntó en voz baja. Solo pude asentir, aún en shock. Miguel suspiró profundamente y comenzó a contarme una historia que juró haber guardado en secreto durante décadas. La capilla, explicó, no era originalmente cristiana. Había sido construida por un grupo que practicaba rituales antiguos, mucho antes de la colonización española. Los símbolos que había encontrado eran parte de esos rituales, destinados a abrir portales a otras dimensiones. La Iglesia Católica, al descubrir el lugar, intentó consagrarlo y transformarlo en una capilla cristiana, pero lo que fuera que estuviera allí, nunca se fue completamente. Mientras Miguel hablaba, sentía cómo se me helaba la sangre. Describió cómo, a lo largo de los años, varios incidentes extraños habían ocurrido en la propiedad. Personas desaparecieron, otras enloquecieron. Su familia se había convertido en guardiana del lugar, tratando de mantener a la gente alejada y los rituales antiguos contenidos. Pero con cada generación, el poder de lo que estaba en la capilla parecía crecer. «¿Por qué me contrataste entonces?», pregunté, mi voz temblando de rabia y miedo. Miguel bajó los ojos, avergonzado. Admitió que esperaba que una restauración pudiera, de alguna manera, fortalecer el aspecto cristiano de la capilla y debilitar las fuerzas antiguas. Pero ahora se daba cuenta de que había sido un terrible error. Pasé la noche en la casa de Miguel, incapaz de dormir, saltando con cada ruido. Desde la ventana de la habitación de huéspedes, podía ver la silueta de la capilla bajo la luz de la luna. Juro que vi luces moviéndose dentro, como si una procesión fantasmal estuviera ocurriendo. Cerré las cortinas con fuerza, pero no pude bloquear la sensación de estar siendo observado. A la mañana siguiente, decidí que necesitaba terminar el trabajo, no por dinero u obligación, sino porque sentía que dejar las cosas inconclusas podría ser aún peor. Miguel trató de convencerme de que me fuera, pero yo estaba decidido. Con las manos temblando, entré en la capilla tan pronto como salió el sol, llevando agua bendita que Miguel me dio y un crucifijo en el cuello. El aire dentro de la capilla estaba pesado y frío, a pesar del calor exterior. Comencé a trabajar frenéticamente, cubriendo los símbolos antiguos con pintura consagrada, rezando en voz baja mientras lo hacía. Durante horas, no pasó nada más allá de ocasionales susurros y la constante sensación de ojos observándome. Fue cuando llegué al altar que todo explotó, literalmente. Tan pronto como mi pincel tocó la madera antigua, una fuerza invisible me lanzó hacia atrás. Todas las velas se encendieron de golpe, con llamas que casi llegaban al techo. El suelo comenzó a temblar y escuché un coro de voces, gritando en una lengua que no conocía. En el centro de todo, esa figura oscura que había visto antes comenzó a materializarse. La temperatura en la capilla se desplomó. Mi respiración salía en nubes de vapor y podía ver hielo formándose en las paredes. La figura sombría ahora se cernía sobre mí,
Su presencia era como un peso aplastante sobre mi pecho. Sabía, con una certeza terrible, que algo horrible estaba a punto de suceder. Fue en ese momento de puro terror que comencé a sentirme extremadamente mareado. El mundo a mi alrededor empezó a girar y mi visión se volvió borrosa. Las voces y los sonidos de la capilla parecían cada vez más distantes, como si vinieran de muy lejos. Mi último recuerdo fue de estar cayendo, el suelo frío de la capilla viniendo a mi encuentro. Cuando recuperé la conciencia, estaba acostado en una camilla, dentro de una ambulancia en movimiento. Las luces parpadeantes y el sonido de la sirena me desorientaron aún más. Un paramédico estaba inclinado sobre mí, verificando mis signos vitales. Intenté hablar, preguntar qué había sucedido, pero mi garganta estaba seca y las palabras no salían. En los días y semanas que siguieron, fue increíblemente difícil lidiar con lo que sucedió en esa capilla. Tuve pesadillas terribles, me despertaba gritando en medio de la noche, sudando frío. Durante el día, el menor ruido me asustaba. Las sombras parecían moverse en el rabillo de mis ojos, haciéndome dudar constantemente de mi propia cordura. Busqué ayuda profesional, hice terapia, y poco a poco fui logrando procesar la experiencia. Miguel me buscó algunas veces, queriendo disculparse y explicar más sobre la historia de la capilla, pero yo no estaba listo para escuchar. Necesitaba tiempo para sanar. Con el paso de los meses, comencé a encontrar cierto consuelo en la fe. Nunca había sido una persona particularmente religiosa antes, pero después de lo ocurrido, sentí una profunda necesidad de conectarme con algo más grande que yo mismo. Comencé a asistir a la iglesia, a leer textos sagrados, a meditar y orar. Hoy, años después del incidente, puedo decir que estoy en un lugar mucho mejor. Todavía no entiendo completamente lo que sucedió en esa capilla, y tal vez nunca lo entienda. Pero encontré paz y fuerza en mi fe renovada. Siento que estoy más cerca de Dios ahora, y eso me ayuda a enfrentar los días difíciles cuando los recuerdos de esa noche vuelven para atormentarme. Nunca volví a ese rancho en Querétaro, ni tengo ganas de volver, pero llevo conmigo la lección de que hay más cosas entre el cielo y la tierra de las que podemos comprender, y que en las horas más oscuras la fe puede ser una luz guía para traernos de vuelta a la seguridad. Nunca imaginé que mi trabajo como vendedora en un mercado tradicional de Veracruz me pondría en una situación tan aterradora. Siempre me gustó la atmósfera animada y colorida del mercado durante el día, con el bullicio de los clientes, el olor de las especias y las risas de los comerciantes. Pero lo que sucedió aquella noche cambió completamente mi percepción sobre el lugar que consideraba casi como una segunda casa. Todo comenzó un martes común y corriente. Había llegado temprano para organizar mi puesto de frutas y verduras, como hacía todos los días. El sol apenas había salido y yo ya estaba acomodando las pilas de naranjas, mangos y aguacates. El mercado poco a poco fue cobrando vida, con los otros vendedores llegando y preparando sus puestos. Era un día caluroso y húmedo, típico de Veracruz, y podía sentir el sudor escurriendo por mi espalda mientras trabajaba. Las horas pasaron volando, como siempre sucedía cuando el movimiento estaba bueno. Vendí casi todo mi inventario y estaba satisfecha con el resultado del día. Cuando el sol comenzó a ponerse, los clientes se fueron haciendo más escasos y los otros vendedores empezaron a cerrar sus puestos. Normalmente, yo sería una de las primeras en irme, pero ese día decidí quedarme un poco más para organizar algunas cosas y hacer un balance de las ventas. Fue entonces cuando noté algo extraño. El mercado estaba casi vacío, pero escuché un sonido apagado que venía de algún lugar cercano. Parecía un murmullo, como si alguien estuviera canturreando en voz baja.
Al principio, pensé que era solo otro vendedor arreglando sus cosas, pero a medida que el sonido se hacía más nítido, me di cuenta de que no era nada que hubiera escuchado antes. Era una melodía extraña, casi hipnótica, que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Curiosa y un poco asustada, decidí investigar el origen del sonido. Caminé lentamente entre los puestos vacíos, mis pasos haciendo eco en el mercado silencioso. El contraste con el ruido y la agitación de hace unas horas era impresionante. Las sombras parecían alargarse a mi alrededor, creando formas extrañas en las paredes y el suelo. El olor de las frutas y verduras, que antes era tan agradable, ahora parecía tener un toque dulzón y nauseabundo. Conforme me acercaba al área de las carnicerías, el sonido se hacía más fuerte. Mi corazón latía acelerado en mi pecho y sentía mis manos sudando. Parte de mí quería dar media vuelta e irme lo más rápido posible, pero algo me impulsaba a continuar. Fue cuando vi un movimiento por el rabillo del ojo. Me volteé rápidamente, pero no había nada allí. Solo las sombras bailando en las paredes. De repente, escuché un ruido fuerte, como si algo se hubiera caído. Di un salto del susto y solté un grito ahogado. El sonido venía de detrás de uno de los puestos de carne. Con las piernas temblando, me acerqué despacio. El olor a carne cruda se hacía más fuerte con cada paso. Cuando rodeé el puesto, casi me desmayo con lo que vi. En el suelo había un pequeño cuenco de barro con un líquido oscuro, casi negro. A su alrededor estaban dispuestos en un círculo perfecto varios objetos extraños. Huesos pequeños, plumas de colores, monedas antiguas y lo que parecía ser un mechón de cabello. Me quedé paralizada, mirando aquella escena bizarra. Mi mente intentaba entender lo que estaba viendo, pero nada tenía sentido. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Antes de que pudiera darme la vuelta, sentí una mano pesada en mi hombro. Todo mi cuerpo se congeló de miedo. Lentamente, muy lentamente, giré la cabeza para ver quién estaba allí. Era don Emilio, el carnicero más viejo del mercado. Sus ojos, normalmente cálidos y amigables, ahora tenían un brillo extraño y aterrador. «Hija mía», dijo don Emilio con una voz ronca que no parecía la suya, «no deberías estar aquí». Quería correr, gritar, hacer cualquier cosa, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapada allí, como si hubiera echado raíces en el suelo del mercado. El viejo carnicero me miraba con una expresión que mezclaba preocupación y algo más, algo que no podía descifrar. Soltó mi hombro y dio un paso atrás, sus ojos nunca dejando los míos. «Has visto algo que no deberías», continuó, «pero ahora que estás aquí tal vez sea el destino». Sus palabras no tenían sentido para mí, pero sentí un escalofrío en el estómago. ¿Qué quería decir con destino? ¿Qué estaba pasando en ese mercado después de que todos se iban? Finalmente encontré mi voz, aunque salió temblorosa y baja. «Don Emilio, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí?» Él suspiró profundamente, como si estuviera cargando el peso del mundo en sus hombros. «Es una tradición antigua, muchacha. Algo que hacemos desde hace generaciones para mantener el mercado próspero y los negocios fluyendo». Mi mente daba vueltas, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Una tradición antigua. Rituales nocturnos en un mercado de Veracruz. Parecía algo salido de una película de terror barata, pero la seriedad en el rostro de don Emilio me decía que aquello era muy real. Pero esto es... Tartamudeé, sin saber cómo expresar el torbellino de emociones que sentía. «Magia», completó don Emilio, con una sonrisa triste. «Sí, puedes llamarlo así, pero es más que eso. Es un acuerdo, un intercambio». Hizo un gesto hacia el círculo de objetos en el suelo. «Ofrecemos un poco de lo que tenemos, y a cambio
Los espíritus del comercio nos bendicen con abundancia. No podía creer lo que estaba escuchando. Espíritus del comercio, ofrendas, todo aquello parecía una locura. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí resonaba con las palabras de don Emilio. Tal vez fuera el ambiente sombrío del mercado por la noche, o el olor extraño que flotaba en el aire, pero sentía que había más verdad en esas palabras de lo que me gustaría admitir. ¿Y ahora?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Qué pasa conmigo? Don Emilio me miró por un largo momento antes de responder. Ahora, mi querida, tienes una elección que hacer. Puedes fingir que nunca viste nada de esto y seguir con tu vida. O puedes unirte a nosotros y aprender los secretos que mantienen vivo este mercado desde hace tantas generaciones. Me quedé allí parada, tratando de asimilar todo lo que don Emilio me había dicho. Mi mente estaba en conflicto. Una parte de mí quería salir corriendo de allí, olvidar todo lo que había visto y oído, pero otra parte, una parte que no sabía que existía, estaba curiosa, casi fascinada con la idea de formar parte de algo tan antiguo y misterioso. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. Don Emilio levantó las cejas, pareciendo un poco sorprendido por mi pregunta. No mucho, respondió, mirando un reloj viejo en la pared. El ritual debe comenzar a medianoche. Tienes cerca de media hora para decidir. Media hora para decidir si quería cambiar completamente el rumbo de mi vida. Parecía al mismo tiempo una eternidad y un abrir y cerrar de ojos. Caminé hasta una silla cercana y me senté, sintiendo el peso de la decisión sobre mis hombros. Don Emilio se quedó en silencio, respetando mi momento de reflexión. Mientras pensaba, comencé a notar más detalles a mi alrededor. Las sombras parecían moverse de forma extraña, como si tuvieran vida propia. El aire estaba cargado con un olor que no podía identificar, una mezcla de incienso, hierbas y algo más, algo ancestral. Era como si el propio mercado estuviera vivo, respirando a mi alrededor. Recordé todas las veces que había escuchado historias sobre el mercado siendo bendecido, de cómo los negocios siempre prosperaban incluso en tiempos difíciles. Siempre pensé que era solo superstición, pero ahora no estaba tan segura. ¿Y si realmente hubiera algo más, algo que nunca había considerado antes? Los minutos pasaban y podía sentir la tensión aumentando en el aire. Don Emilio permanecía inmóvil, pero yo percibía su mirada ocasional en mi dirección. Otros sonidos comenzaron a surgir en el mercado, susurros y movimientos que no podía identificar. Era como si todo el lugar se estuviera preparando para algo grande. Finalmente, tomé mi decisión. Me levanté de la silla, sintiendo una mezcla de miedo y excitación recorriendo mi cuerpo. «Quiero participar», dije, mi voz sonando más confiada de lo que me sentía. «Y quiero aprender sobre esta tradición, sobre los secretos del mercado». Don Emilio me miró por un largo momento, como si estuviera evaluando mi determinación. Entonces, lentamente, una sonrisa se formó en su rostro arrugado. «Muy bien, muchacha», dijo, su voz cargada de algo que parecía ser alivio y preocupación al mismo tiempo. «Vamos a comenzar tu iniciación, pero recuerda, una vez que entras en este mundo, no hay vuelta atrás». El tiempo parecía haberse detenido. No sabía si había estado allí por minutos u horas. Todo mi cuerpo dolía por el esfuerzo de permanecer inmóvil, pero sabía instintivamente que moverme sería un error terrible. Finalmente, la figura de la mujer anciana retrocedió y todas las demás formas espectrales comenzaron a disiparse. Don Emilio soltó un suspiro audible, pero esta vez no era de alivio. Su rostro estaba tenso, preocupado. Se acercó a mí lentamente, poniendo una mano en mi hombro. «Está hecho», dijo, su voz baja y grave, «pero
No es lo que esperábamos. Sentí que mi corazón se hundía. ¿Qué significa eso?, pregunté, mi voz temblando. Don Emilio miró alrededor, como si temiera que alguien pudiera oírnos, incluso en esa sala aislada. Ellos no te aceptaron completamente, susurró. Esto es muy raro en verdad. El miedo se extendió por mi cuerpo como hielo. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar conmigo?, pregunté, sintiendo que las lágrimas se formaban en mis ojos. Don Emilio apretó mi hombro suavemente. Nada malo, mi querida, pero necesitas entender algo muy importante. Se inclinó más cerca, sus ojos fijos en los míos. No puedes contarle a nadie sobre esto, nunca, ni sobre el ritual, ni sobre los espíritus, y especialmente no sobre que no te aceptaron. Si lo haces, hizo una pausa, tragando saliva, serás maldecida. Y créeme, no es una maldición que quieras cargar. Asentí, sintiendo el peso de esas palabras. Entiendo, murmuré, aunque en realidad no entendía nada. Don Emilio dio un paso atrás. Seguirás trabajando en el mercado normalmente. Actuarás como si nada hubiera pasado, y con el tiempo, tal vez los espíritus cambien de opinión. Pero hasta entonces, silencio absoluto. Salí de esa sala sintiéndome completamente perdida. Había entrado esperando ser parte de algo más grande, algo mágico. Ahora estaba atrapada en un secreto que no podía compartir, cargando el peso de un rechazo que no comprendía del todo. Mientras caminaba de vuelta al área principal del mercado, me preguntaba si alguna vez mi vida volvería a la normalidad. Los días que siguieron fueron una verdadera prueba para mi cordura. Volví al trabajo en el mercado, tratando de actuar como si nada hubiera pasado, pero era imposible ignorar el peso del secreto que cargaba. Cada sombra, cada ruido extraño, me hacía recordar aquella noche en el sótano. Me sorprendía mirando nerviosamente por encima del hombro, temiendo ver alguna de esas figuras espectrales observándome. Don Emilio mantenía la distancia, solo saludándome con un asentimiento discreto cuando pasaba por mi puesto. Yo quería desesperadamente hablar con él, hacer más preguntas, entender mejor lo que había sucedido, pero sus palabras de advertencia resonaban en mi mente, impidiéndome buscar respuestas. Por la noche, en casa, apenas podía dormir. Las pesadillas poblaban mi sueño, llenas de imágenes distorsionadas del ritual y de los espíritus del mercado. Despertaba sudando frío, muchas veces ahogando un grito. Mi familia empezó a notar mi comportamiento extraño, pero no podía contar la verdad. El miedo a la maldición mencionada por don Emilio era mayor que cualquier deseo de desahogarme. Una semana después del ritual, noté algo extraño sucediendo en mi puesto. Los productos parecían echarse a perder más rápido, las frutas pudriéndose casi de la noche a la mañana. Clientes que antes eran fieles comenzaron a evitar mi puesto, como si algo los repeliera inconscientemente. Mi corazón se hundía cada vez más, temiendo que esto fuera una consecuencia del rechazo de los espíritus. Intenté hablar con don Emilio sobre esto, pero él siempre encontraba una excusa para alejarse. Los otros vendedores, que antes eran amigables, ahora me miraban con desconfianza. Era como si todo el mercado supiera que algo estaba mal conmigo, aunque yo no hubiera dicho ni una palabra sobre lo ocurrido. Una noche, cerca de 2 semanas después del ritual, estaba cerrando mi puesto cuando escuché un susurro. Miré alrededor, pero no había nadie cerca. El susurro vino de nuevo, más fuerte esta vez, como si estuviera justo en mi oído. «No perteneces aquí», decía la voz, fría y etérea. Sentí que mi sangre se helaba en las venas. Corrí fuera del mercado, mi corazón latiendo descontroladamente. Las calles estaban oscuras y desiertas, pero tenía la sensación constante de estar siendo observada. Llegué a casa jadeando, cerrando con llave todas las puertas y ventanas. Esa noche no pude pegar ojo.
Cada ruido me hacía sobresaltar. A la mañana siguiente, llegué al mercado decidida a hablar con don Emilio, maldición o no. Necesitaba respuestas, necesitaba saber si había alguna manera de revertir lo que había sucedido. Pero cuando llegué a su puesto de carne, encontré un alboroto. Don Emilio había desaparecido durante la noche, sin dejar rastro. Miré alrededor, sintiendo las miradas de los otros vendedores sobre mí. De alguna manera, sabía que me culpaban, aunque no supieran por qué. La desaparición de don Emilio fue como un terremoto en el mercado. Se llamó a la policía, se hicieron preguntas, pero nadie tenía respuestas. Yo quería gritar la verdad, contar sobre el ritual, los espíritus, todo. Pero el miedo a la maldición me mantenía en silencio. Cada vez que abría la boca para hablar, sentía como si manos invisibles apretaran mi garganta. Los días se arrastraban y la situación en el mercado empeoraba. Mi puesto parecía maldito. Las frutas se pudrían en cuestión de horas, las verduras se marchitaban instantáneamente. Los pocos clientes que aún se arriesgaban a comprarme se quejaban de malestar después de consumir mis productos. Estaba al borde de la quiebra y, lo peor, completamente sola en esta pesadilla. Una noche, cerca de un mes después de la desaparición de don Emilio, decidí quedarme en el mercado después del cierre. Necesitaba respuestas sin importar el costo. Me escondí detrás de unas cajas y esperé. Las horas pasaron lentamente. El silencio del mercado vacío era opresivo. Entonces, alrededor de la medianoche, lo escuché. Comenzó como un susurro, luego se transformó en un murmullo creciente. Era como si cientos de voces estuvieran hablando al mismo tiempo, en una lengua que no entendía. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse, cobrando vida propia. Vi formas materializándose en el aire, las mismas figuras espectrales de la noche del ritual. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente, pero me forcé a quedarme quieta, observando. Las figuras bailaban por el mercado, tocando los puestos, los productos. Donde sea que tocaran, una luz suave brillaba momentáneamente. Entendí entonces, así era como el mercado prosperaba. Era la bendición de los espíritus lo que mantenía todo fresco y atractivo. De repente, todas las figuras se detuvieron. Como si hubieran sentido mi presencia, se volvieron al unísono en mi dirección. El pánico me dominó. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Las figuras se acercaron, sus ojos brillantes fijos en mí. La voz que escuché era un coro de susurros. No perteneces aquí, debes irte. Cerré los ojos esperando lo peor, pero en lugar de dolor o castigo, sentí una ola de calor envolverme. Cuando abrí los ojos de nuevo, las figuras habían desaparecido. En el suelo, a mis pies, había una pequeña bolsa de tela. Con manos temblorosas, la abrí. Dentro había un puñado de monedas antiguas y una nota escrita en una caligrafía que reconocí inmediatamente como la de don Emilio. Vete, comienza una nueva vida, nunca mires atrás. A la mañana siguiente, sin decir una palabra a nadie, cerré mi puesto por última vez. Tomé lo poco que tenía y dejé la ciudad, las monedas antiguas pesando en mi bolsillo. Mientras el autobús se alejaba, miré por la ventana hacia el mercado que por tanto tiempo había sido mi hogar. Por un momento, pensé haber visto la figura de don Emilio en la entrada, despidiéndose con un gesto. Pero cuando parpadeé, había desaparecido. Me volví hacia adelante, decidida a nunca más mirar atrás, llevando conmigo el peso de un secreto que nunca podría compartir.